It's good to be back together this evening. Está muy bueno para estar juntos otra vez esta noche para nuestro servicio bilingüe. Bilingual service, first one we've had in over a year and a half. And so it's good to start working back towards some normalcy as we get through this pandemic. As you can tell, we've had a few bumps in the road this evening, so we've forgotten maybe some words in Spanish and we dropped some things here and there, but it's good to be back here. If you have your Bibles, if you'll turn with me to Mark chapter 4, we're going to be reading verses 35 through 41. Esta noche vamos a hablar sobre el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 y versículos 39, 35 al 39 41. y más 1 al 40. Mark chapter 4, verse 35 through 41. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they left the multitude, they took him along in the boat, as he was. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be, that even the wind and the sea obey him?" Leamos aquí en el Evangelio de Marcos, en este capítulo 4 y versículos 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, "Pasemos al otro lado." Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, "Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?" Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, "Calla, enmudece." Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, "¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?" Siguiente versículo. Hasta 40. ¿El 41? Sí. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, "¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?" So Jesus has just finished preaching or giving a message to a large group. El Señor había terminado de predicar el Evangelio a una gran multitud. And he's there on the boat, and he tells the disciples, "Let's cross over and go to the other side." Entonces él embarcó en una barca para irse al otro lado del mar. And there's other little boats that are around that are following Jesus as well. Entonces el Señor estaba ahí con ellos para calmarles. No es eso, pero... And as they begin to cross, the winds pick up. Y cuando estaban ellos navegando, empezó el viento. The boat begins to rock. Y la barca se hacía para todos lados. Y ellos se asustaron. And the waves begin to hit the boat even more. Ellos estaban temerosos por lo que estaba pasando. The boat begins to fill with water. El bote se empezó a anegar, le empezó a entrar agua. And so you can imagine that the disciples are doing everything that they know how to do to get control of the ship. Ellos no sabían qué hacer para poder controlar el bote, y mientras el Señor estaba durmiendo. After they've done all that they can do, they become very scared. Ellos tuvieron mucho miedo. And so now they go to wake Jesus. Y pensaron en Jesús. And they wake Jesus and they ask him, "Do you not care that we are perishing?"
Y ellos van y le preguntan a Jesús que está durmiendo y le dicen, ¿no tienes temor de nosotros que podemos morir? I find it very interesting that it's almost as if they are calling him and saying, "Why are you not caring for us? Ay, está muy difícil. Why are you not caring? ¿Por qué es que usted no está pensando en nosotros?" Ok. And so Jesus awakes, Jesús, después de que les regaña y está allí él esperando, and he calms the winds and the water. y él calma los vientos y el agua, cómo se mueve. What's interesting is that the disciples didn't recognize who he truly was. Ellos, es interesante reconocer que ellos tenían fe o confiaban en Jesús como sus discípulos que eran. And so they asked, after he had calmed the storm, "Who is this that has even power over the wind and the waters?" Y ellos se preguntan entre sí, ¿quién es este que puede dominar el viento y puede dominar el agua? It's interesting that right before this, when Jesus is preaching the parables, Es interesante cuando el Señor hace las cosas que la gente no entiende. he's preaching about the parables and he's talking in a way in which the disciples can understand him and what he's actually trying to teach them in a simple way by the parables. Cristo está tratando de enseñarlos por las parábolas, así no ellos pueden aprender. Y antes de este punto, ha explicado varias cosas que iban a pasar en el fe, que estaba enseñando el fe. Cuando tormentas vienen en nuestras vidas, ¿cómo es que un cristiano va a pasar? ¿Cómo es que una persona va a ver las cosas? ¿Qué es la reacción de una persona? And so, the disciples do all that they can do and realize they cannot calm the storm. Los discípulos ahora saben que cuando está Jesús con ellos, y nosotros también debemos de saber que si está Jesús con nosotros, todas las tormentas que vienen en nuestra vida las podemos sobrepasar, como la pandemia. Eso no lo dijo, pero... And so some things to think about is the storms are going to come. Debemos de reconocer que las tormentas siempre están cerca de uno. And if we try to do everything on our own, Ah, sin Dios, si podemos hacer todos solamente. sin- Cuando estamos solos y que nos atenemos a nosotros mismos, no podremos hacer nada porque necesitamos que Dios esté con nosotros. Even to the point where we may not recognize Christ or the power of God like the disciples did while they were on the boat. Es importante que los discípulos en ese tiempo reconocieran el poder de Dios que estaba en su Hijo Jesucristo. Es lo mismo que nosotros también tenemos que reconocer. That's the lesson that I've always taught from this particular set of scriptures. ¿Esto es algo particular? Eso es algo que ha enseñado de esta escritura antes. But I'm afraid I've wasted a little bit of your time this evening. Pero en esta tarde vamos a mirar esto. Let's go back to verse 35. El verso 35. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. When storms and troubles come into our lives, Cuando las tormentas vienen a nuestras vidas, it's very easy for us to forget about God. es muy fácil que todo se disipe cuando Dios está con nosotros. When we forget about God, we forget about how easy it is to handle difficulties in our life. Dios puede manejar todas las cosas que nos suceden a nosotros, We forget about his power. porque Él tiene poder.
In the second part of verse 35, he says, let us cross over to the other side. En la parte de la mitad del versículo está diciendo él, pasemos al otro lado. It's already done. Eso lo podemos hacer o lo deben de hacer. So Christ has already said, we are going there, El Señor puede decir, vayamos allá, and it's done. y lo hacemos. But oftentimes we forget about the promises that God has given us. Pero es importante que sepamos las promesas que Dios ha hecho para nosotros. When we forget about those promises, we can be on our own. Cuando olvidamos de estas promesas, estamos solos, sin Dios, sin el poder de Dios. So it's important that we remember all that God has promised us. Es importante que nosotros sepamos cuáles son las promesas que Dios nos ha dado. And in understanding those promises, Si nosotros entendemos las promesas, we have all the answers to handle all the problems in our lives. podemos tener la respuesta a todos los problemas que vengan en nuestra vida. Let us go there, is what he said. Y el Señor está diciendo, vamos allá. God has told every one of you here who believes in him and has faith in him, Ya, es necesario que, así como los discípulos estaban con el Señor, reconocieran que Dios estaba con él y que podía estar con ellos también. we all have a destiny. Ese es el destino que podemos tener nosotros. If we are faithful in God, Y necesitamos tener la fe en Dios we're going to heaven. para poder ir al cielo. And there are many promises between here and going there. Hay varias promesas de este punto, nuestro punto en nuestra vida ahorita, en este momento, y dónde vamos a ir. And there's a lot of storms that are going to rise during that time. En nuestra vida va a estar una grande tormenta cada vez atacándonos. So when we think about the boat, Debemos de pensar en ello. the storm is really bad. Las tormentas de nuestra vida son malas para muchos de nosotros. And Christ tells the disciples, he had already mentioned the disciples, we're going there to the other side. Pero estando en Cristo como discípulos de Él, podemos ir al otro lado. When Christ says to the disciples, let us cross over to the other side, Cuando el Señor les dijo a los discípulos, vayamos al otro lado, it's going to happen. es cuando pasa todo esto. This is where our faith comes into play. Es cuando la fe, Está muy fuerte, ¿verdad? es cuando la fe está fuerte. They're going to get to the other side. Either Christ is going to calm the storm, Cuando vamos al otro lado, Cristo está con nosotros. and if he doesn't calm the storm, they may perish and die. Si estamos sin Cristo, podemos perecer. And even if they do, they're still going to end up on the other side. Pero estando en Él, podemos ir al otro lado. What's important to know is that the promise that God has given us still stands. Lo importante es que lo que Él nos está diciendo es que Él está con nosotros para ir adelante. I think of another verse Pienso que en el otro versículo, in Joshua chapter 1, en Josué capítulo 1, verses 7 through 9, versículo 7 hasta el versículo 9, and it reads there, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left hand, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid,
nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que tú vayas. God tells them to be courageous, strong and courageous. Pero lo importante es que miremos lo que Dios le está diciendo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. And he tells them how to be strong and how to be courageous. Ponle mucho esfuerzo, mucho coraje para que vayas adelante en toda mi palabra. He tells them to follow the law of Moses Para que sigas todo lo que mi siervo Moisés te dijo. and for us nowadays, the scriptures, the entire Bible, to follow and understand what God has said in his word. Dice, procura que toda la palabra de Dios siempre esté contigo, porque podrás salir triunfante. And here's where we gain our strength and our courage. Do not turn to the left or to the right. No te apartes del camino, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. But follow his word and commit to living your life by his word. Sigue el camino de la palabra de Dios recto. And in doing so, we will have faith in God. Siempre ten fe en Dios. The storms are going to come, there's no doubt about that. La tormenta que viene a nosotros puede hacerse a un lado. We have to build our faith Si la fe actúa en nosotros, si está con nosotros, si es fuerte, and we build our faith by focusing on God's word. tengamos como objetivo siempre Dios, que Él sea la prioridad. Carrie talked a little bit about this the other day, this scripture that I'm going to read now in Ezra chapter 7 and verse 10. It said, "For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel." Recordemos nosotros al sacerdote Esdras, cuando dice la escritura que él preparó su corazón para inquirir la ley, para investigarla, para enseñarla. I had mentioned to Carrie the last time that he talked about this that I learned more in this last year and a half about courage than I ever had before. Ay, fue mucho. En este año y medio pasado dentro del pandemic, he aprendido más de, how do you say courage? Coraje. Coraje que antes años de mi vida, años pasados de mi vida. And what I learned is that courage comes from filling yourself with God. Nosotros debemos de confiar siempre en Dios, que esté en nosotros. If we don't fill ourselves with God, Si nos apartamos de Dios, when the storms come, cuando la tormenta viene, we may forget him. podemos resolverlo, si está Dios con nosotros. Pero debemos de investigar, debemos de inquirir la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? And without God, there is only fear. Solamente Dios puede sacarnos adelante en nuestra lucha. Without God, we have no answer or no path in which to follow. Sin Dios no tenemos una respuesta a los problemas en nuestra vida, ni tenemos camino en cómo seguir en nuestra vida. Estamos solos y perdidos, miedosos. 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 Perdón. No,
No, perdón, yo. Sorry. And so the message that I give you tonight is this. God told the disciples, let us cross over. It's already done. Ellos cruzaron el mar porque estaba el Señor con ellos. Todo se hizo como conforme al plan de Dios. We need to be strong in God's word to build our faith. Estando fuertes en Dios, podemos lograr todo lo que nos propongamos porque tenemos fe en Dios. Some of the promises that God has given us, Dios nos ha dado las promesas He will never leave us. y debemos de vivir nuestra vida con ellas. He'll never leave us, and He's gone. Jesus has said, I've gone to prepare a place for you. No debemos de apartar nuestra mirada de Dios y saber que Cristo está con nosotros y que podemos salir triunfantes. In bad health, En malos caminos, mala salud, en enfermedades, in family problems, en los problemas familiares con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, problems in our jobs, problemas nuestros trabajos, en el trabajo en donde nosotros laboramos, problems in our marriages, problemas en emergencia, in the matrimonio, en nuestro matrimonio even problems within the church. y también dentro de la iglesia. ¿O no es así? God has already said He will get us through it. Dios dice, la verdad te va a sacar adelante. So if we will only have faith, Necesitas fe we are already there. y estás listo entonces para cruzar al otro lado. He's already said that it will happen. Y Él va a decirnos qué pasó. Don't let the storms move you. Las tormentas nos van a hacer que tengamos miedo, Be strong in God pero estando fuertes en Dios and trust in His promises. y confiando en sus promesas, no dudando de ellas. If you are not a child of God, Siendo niños en Dios, o si no eres un hijo de Dios, si no eres un niño de Dios, no tienes la respuesta. You don't have the answer. Only by being a child of God will you have the answers for the storms that come into your life. solamente la palabra de Dios y estando en Dios nos podemos tener la respuesta a todas las cosas que pasan en nuestra vida. We always have a song of invitation. Vamos a cantar un himno de invitación. If you are without God, if you are in fear, if you are lost, if you don't have the answers, si no estás en Dios, si estás perdido, si no tienes la propuesta de su vida, hoy es un buen tiempo. Now is a good time to be baptized. Hoy es un buen día para estar bautizado. If you're being lost, if you've been away from God, si has estado afuera de Dios y eres cristiano, tonight is a night to get back on track. Hoy es una buena noche para poner en el camino otra vez. Amén. We'd like to invite you to come forward. So we have this song of invitation. Queremos invitarlos a pasar al frente por las oraciones con este himno de invitación.